Esta será una clase breve, una clase bastante rápida sobre cómo crear piezas de vinil en texto. Unos pequeños tips que los van a ayudar a crear de forma correcta lo que posteriormente se podrá cortar en la Cameo, en la Cricut, perdón, en la Portrait, etcétera. Primero vamos a comenzar con algo rápido como por ejemplo un texto. Cabe destacar que lo principal que hay que establecer en el programa es nuestra configuración del equipo y del tamaño de los medios y del tapete. Yo en este caso tengo una Cameo 4, utilizaría, cosa que no creo que vaya a grabar, por lo menos no ahora, el tapete estándar de 12 pulgadas, sería esta, y el tamaño de medios colocaría en este caso el mismo tamaño del tapete. Esto que se ve acá es el área de impresión y la marca roja es el área de corte. Vamos a eliminarla porque no nos interesa ahorita, que no vamos a trabajar con impresión. Ok, digamos que queremos hacer un nombre para un vaso. Yo en este caso necesito hacer unos nombres, esta lista de nombres. Vamos a tomar por ejemplo uno de acá, Alessandro, y voy a colocar mi herramienta de texto, hago un clic. Al yo hacer un clic me va a permitir escribir libremente. Yo, como lo tengo en el portapapeles, voy a pegar. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué se ve tan grande? Porque hay un espacio, un interlineado que no necesitamos. Entonces eso lo borramos con backspace o con la tecla de delete o de borrar, dependiendo de dónde pulsemos, dónde esté el cursor, es la tecla que vamos a usar. Ok, aquí lo tenemos. En este caso tiene la fuente Arial, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea, y no tiene ningún relleno. Como vamos a trabajar para vinil de corte, yo suelo colocarle de una vez el vinil, el color del vinil con el que voy a trabajar para diferenciarlo. Pero esto no afecta en nada porque no estamos hablando de impresión, estamos hablando de corte. Es decir, que el color lo va a tener el material que vamos a introducir. Vamos a colocar este colorcito verde y voy a escoger mi fuente, que no me acuerdo cuál es el nombre de la fuente que necesito. Creo que era por la B. Creo que era esto. No era esto. Bueno, digamos que es esa la fuente. Entonces, ¿de qué tamaño necesito yo eso? Yo lo necesito que mida máximo 10,5 centímetros, perdón, 11 centímetros de largo por 5. Entonces, vamos a priorizar los 11 de largo, ¿verdad? Los 11. Aquí nos indica el tamaño en pantalla. Y vemos que la altura o el ancho es de 2,714. Atención aquí porque eso va a cambiar. Bien, tenemos aquí este caso. Para hacer el corte y para tener la medida exacta, yo lo que hago es que fusiono los elementos. Esto nos va a permitir que si hay una letra montada sobre otra, más adelante veremos ese caso, se haga el corte sin que se separen las letras. Más adelante lo explico mejor porque no se entendió. Lo cierto es que vamos a utilizar esta herramienta de fusionar y fíjense el tamaño, 10 con 846 y aquí tenemos 2 con 714. Al hacer esto cambió el tamaño. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba considerando el tamaño del texto editable. Una vez que hacemos esto, ya no tenemos aquí el control de la fuente
ni podemos añadir espacios, ni interlineado, ni nada por el estilo, porque ya estos son formas. Antes eran fuentes, antes era un texto editable, ahora es una forma. Entonces bien, veamos esto. Yo al darle doble clic se me habilita la persiana de editar puntos y esto me va a permitir modificar ciertos aspectos según me convenga. Control Z para deshacer. En algunos casos las fuentes o los elementos tienen muchos nodos. ¿Qué son nodos? Estos punticos. Estos punticos se llaman nodos y son los que nos permiten modificar las formas. Ahora bien, en las letras corridas o cursivas, esos nodos aparecen en gran cantidad. ¿Y qué ocurre? Cada nodo, dependiendo de la configuración de corte que escojamos en el plotter, cada nodo representa que la cuchilla se va a levantar del corte y va a volver a bajar a presionar. Es decir, que no va a ser un corte continuo de una línea o de una curva, sino que cada vez que haya un puntito va a levantar la cuchilla y va a volver a bajar. Eso aumenta muchísimo el tiempo de corte. La calidad también aumenta en muchos casos, y en otros casos no es tan prudente utilizarlo. Eso se va viendo con la experiencia, con el uso y con cada necesidad. Bueno, creo que esto se está extendiendo, este video, pero lo primero que quería mencionar era eso del tamaño que necesitamos. Entonces yo lo necesitaba de 11 por máximo 5. Esto no lo hagan, por favor, no lo hagan nunca. Esto es horrible. Esto es una distorsión que espanta. Hay gente que eso lo ve muy, les encanta hacer eso. A mí no. Eso no debería hacerse, por eso se estiran por las esquinas, para que sea proporcional. Entonces, cuando tenemos una necesidad de un tamaño específico, ¿qué hacemos? La que llegue primero se queda de ese tamaño. Es decir, si yo necesito un ancho máximo y un largo máximo, yo agrando proporcionalmente por las esquinas mi diseño, y cuando llego a lo que necesito, el que llegue primero, ahí me quedo. Llego primero a 11, bueno, quedo en 11 por casi 2 centímetros. Si lo quiero más grande y quiero hacer esto, no me llamen. Utilicen una fuente más grande, una fuente más gruesa, que cumpla con ese requerimiento, pero no estiren así. Ok, ya una vez que tenemos esto acá, supongamos que lo vamos a mandar a corte. Esto lo podemos agrupar. Hacemos un clic desde afuera arrastrando y con el teclado Control G agrupamos. Es decir, ya esto no se va a soltar. Lo ubicamos en nuestro mat virtual de aquí del programa. Z para hacer zoom, habilita la lupita, y con estos controles de acá arriba se acerca, se aleja, se pone el zoom sobre todo, y con la manito pues mueves todo el tapete. Entonces bien, digamos que esto es lo que vamos a cortar. Yo suelo hacer una línea externa para que me corte así, y cuando estoy desbastando, depilando, retirando el exceso de vinil, ya esto está cortado y no voy a tener tanto problema si tengo varios elementos en el mismo vinil, en el mismo corte. Entonces al momento de enviar me aparecerán aquí mis líneas de corte con mi linecita exterior. Esto yo la saco así, no pasa nada, no va a cortar fuera del tapete, aunque hay casos, pero no es por esto, sino porque el tapete se traba o choca con algo y ocurre. Es la única manera de que cortes por aquí, por el exterior. De resto, él va a cortar solamente lo que esté dentro de esta área que colocamos, que está disponible para el corte, que la vemos aquí en la configuración de página, en los bordes de corte.
Una vez que tenemos esto y enviamos vamos a enviar a corte, seleccionaremos los ajustes correspondientes. Yo siempre aconsejo ir de menos a más. Es decir, que si selecciono un ajuste predefinido para vinilo, como los que trae la máquina, y me dice, por ejemplo, cuchilla 1, presión 15. Ok, probamos ese que es bajito. No cortó, no es que de una vez voy a poner cuchilla 5, presión 30. Siempre hay que probar en cada material, sobre todo cuando estamos novatos, porque los materiales son distintos y son distintos a los que tiene predeterminado la máquina, son distintos a los que vemos en los videos de YouTube, son distintos a los que vemos por ahí. Siempre hay que probar. Inclusive entre viniles de la misma marca, algunos son más gruesos que otros y requieren ciertas configuraciones diferentes. Yo, por ejemplo, con el desgaste que tiene mi cuchilla actual, mi manta actual y el equipo, que el equipo también se va acostumbrando o desgastando, yo actualmente los viniles estándar los corto con cuchilla 2 y la presión por lo general le coloco 22, 25, dependiendo. Si es vinil metalizado, coloco la cuchilla en 1 y dependiendo del vinil, hay unos más gruesos que otros, puedo cortar en 20 o en 22 de presión. Velocidades, siempre recomiendo usar velocidades bajas, porque las velocidades altas a veces va tan rápido el carro de corte que levanta cosas que no tiene que levantar del vinil. Entonces, por allí yo creo que estamos suficientes por hoy. Importante lo de fusionar las formas y un ejemplo rapidito de por qué hay que fusionar. Vamos a colocar nuevamente el texto, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar una fuente corrida. Vamos a ver, por ejemplo, esto, perfecto. Colocarle un colorcito. Ajá, no, color claro. Estas líneas rojas que se ven acá, quiere decir que aquí va a cortar. Si yo envío a corte así, sin fusionar, esto me va a abrir un hueco aquí. O sea, esto va a tener doble corte. Va a cortar la letra por aquí y le va a cortar esta área también. Por eso hay que fusionar los elementos. Además que, ahorita vamos a ver otra cosa. Si necesito que el texto sea más pequeño, más comprimido, sin necesidad de distorsionarlo, por aquí se maneja lo que es el espacio entre los caracteres. Aquí lo podemos más pegadito o más separado, dependiendo del gusto o la necesidad. Entonces bien, tenemos, digamos que nos gusta así. Esto lo vamos a fusionar. Y ahora fíjense algo, esta cosita, esto de repente al principio no hay problema, pero cuando ya es un poquito está más gastada la cuchilla o el mat, estas cositas es preferible que sea una forma cerrada, para que al desbastar este sea solamente un huequito nada más por aquí, y no que al templar aquí se va a venir todo lo que está en fondo blanco. Bueno, todo eso va a estar pegado porque aquí hay este espacio. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, se le puede colocar una piecita allí para fusionarlo. Ya fusionamos las letras. Miren esto, si yo le hago doble clic, todo eso son nodos. Es decir, que si yo mando a cortar con lo que se llama sobrecorte de segmento, que es otra opción en la que la cuchilla se levanta y afinca nuevamente en cada puntito. Entonces imagínense esto, que de repente en un corte continuo se cortaría a lo mejor en 40, 50 segundos, ahí va a tardar 3 minutos. ¿Por qué? Porque va a levantar la cuchilla cada vez. ¿Qué hacemos para evitar esto? Está la opción de simplificar, está la opción de que uses otra fuente y está la opción de que uno a uno los vayas eliminando. Yo normalmente le doy a simplificar.
También puedes hacer un desplazamiento, que por lo general los desplazamientos no tienen tantos nodos. Vamos a hacerlo de ejemplo. Vamos a colocar esto aquí, hacemos un desplazamiento aquí con la estrellita. Vamos a colocar un desplazamiento no muy grande, eso es exagerado. Digamos que así. Para fuentes, cuando tienen ese tipo de cosas, yo le doy un desplazamiento de 0,010, 0,020 cuando mucho. Y ahí lo hizo. Vamos a ver. Ves que es mucho menos. Tiene muchísimo menos nodos que aquí. ¿Ven? No, pero se ve muy gruesa. Bueno, si se ve muy gruesa, entonces el desplazamiento que sea menor. Volvemos acá. No, perdón, deshacer. Mira como ya se cerró la letra A. Ve, ya mejoró. Pero aquí tiene unas cositas que no me gustan. Esto no me gusta. ¿Cómo lo mejor? Doble clic y entonces empiezo. Este nodo vamos a eliminarlo a ver qué pasa. Mira, mejoró. Mejoró y hay un nodo menos y ahí no se ve ese corte feo. Y aquí, bueno, podemos mejorar así. Bueno, son cositas, son detallitos que van a mejorar el trabajo, van a hacer un trabajo más pulido, más continuo y a darle menos trabajo a la máquina. Si aquí lo tenemos así, ¿verdad? Vemos el poco de nodo, vamos a seleccionarlo una sola vez y le vamos a dar simplificar para ver qué diferencias, porque a veces cuando le damos simplificar esto cambia mucho y se pone muy feo. Vamos a ver cómo queda. No hay casi diferencia y hay bastante diferencia en la cantidad de nodos. Entonces, bueno, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Algo que me faltó: una vez que tenemos los elementos fusionados o cualquier elemento que no sea un texto, al seleccionarlo, la barra de arriba vamos a tener la información del tamaño. Esta es la barra de propiedades. Aquí nos indica el tamaño que tiene la pieza, 4,867, aquí lo vemos aquí, 17,339, 17, aquí redondea. Entonces, con esto, con el candadito activo, aquí ponemos el tamaño. Por ejemplo, necesitamos de 11 centímetros. Ahí está. De 11 centímetros, esto va a tener un tamaño de 3,09. Eso era lo que me había faltado mencionar, que lo quería mencionar allí. ¿Qué ocurre si no tenemos el candadito activado? Bueno, si yo le pongo que esto mide 20 centímetros, me va a hacer esta asquerosidad. Bien, recordemos que eso está disponible una vez que están fusionados los elementos, que son una figura. Mientras sea texto editable, eso no va a aparecer y nos tenemos que guiar por las medidas que aparecen en pantalla.